Hola, Es- bienvenidos a toda la comunidad de Adiós mi barco de papel. El día de hoy en este festival de vida y muerte que hemos llamado Entre Lágrimas y Cempasúchil, acercando muchas de las herramientas para las personas que están atravesando el día de hoy un duelo, porque ahí es la mayoría de los tripulantes de la fundación, pero también queremos darle la bienvenida a las personas que por primera vez se unen a nuestra comunidad, que nos están conociendo y que sepan que este evento es relacionado a las ceremonias, a las festividades que se hacen en México por el 2 de noviembre, Día de los Muertos. Sabemos que es una fecha complicada para las personas que están atravesando por un duelo. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ver los adornos, las decoraciones, las calaveritas, todo lo que sucede en la festividad, no es lo mismo verlo desde como un sentido de pertenencia por ser mexicano, a desde el lado de cuando tenemos a un ser querido que ya no está con nosotros y que esta celebración lo único que hace es recordarnos que hay un espacio que tenemos ausente en casa. Hacemos todo este festival con entrevistas, ponencias, conferencias para acompañar el duelo en estos momentos donde se encrudece justamente por la celebración. ¿Cómo verlo de otra manera? Pues bueno, encontrando herramientas para sanar, y es justo la entrevista que tenemos el día de hoy. A mí me agrada mucho este tema porque es nuestro primer acercamiento con un especialista sobre la musicoterapia y del cómo poderlo aplicar a las personas que el día de hoy están transitando un duelo. Y no únicamente un duelo, porque esto puede abarcar la ansiedad, puede abarcar la depresión, puede abarcar las situaciones de estrés. Vamos a ver a la música como a lo mejor antes no la habíamos visto, en una cuestión juntando música con terapia. Y para eso nos dimos a la tarea de buscar al mejor especialista de esto, a una persona muy cercana de la comunidad de Adiós mi barco de papel. Y pues bueno, fuimos pues ahora sí como que recompensados por nuestro compañero que ahorita vamos a presentar y que nos dijo que sí inmediatamente a la entrevista, a todo lo que tenga que ver con contribuir a la comunidad de duelo. Entonces, esa entrevista la hemos llamado El papel de la musicoterapia en el duelo, pero pues por sí sola no va a poder tener voz, así que la musicoterapia le presta la voz a nuestro compañero Alejandro, que voy a platicarles un poquito de él. Él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Tiene postítulos como diplomados en musicoterapia clínica, en neurobiología, neuroquímica, fisiología cerebral, en el mindfulness también. Tiene diplomados en psicología deportiva, certificación en tanatología, que esto me agrada mucho porque quiere decir que sabe exactamente de qué es lo que siente una persona en duelo, tiene este acercamiento con la tanatología, con el duelo, y también ha tenido algunos títulos académicos como pedagogía musical, desarrollo humano y un amplio trabajo en el manejo del estrés, la ansiedad y la depresión. Pues bueno, así como suena, así es la especialidad de nuestro compañero Alejandro Torres. Que bueno, pues le damos la bienvenida a Alejandro, bienvenido a este programa de la comunidad. Muchísimas gracias, Omar. Es un gusto para mí contribuir con las personas con la parte de arte y ciencia. Una parte un poco desconocida, una parte un poco dudosa, podría decirse, ¿no? ¿Qué hace el arte aparte de escuchar, aparte de sentirnos bien? Hace muchísimas cosas en nuestra función cerebral, Omar. Muchas gracias, Alejandro, por aceptar nuevamente la entrevista. El agradecimiento no es nada más mío, es de parte de toda la tripulación de nuestro barco de Adiós mi barco de papel. Muchas Y gracias. empiezas muy bien porque a todos nos Claro, llamaría la atención cómo juntamos esta cuestión que tiene que ver de ciencia, que desde ahí parte, podemos decir, la psicología, la tanatología, claro. la psicoterapia de duelo, pero cómo hacemos esa conjugación de ciencia en el momento en el que tiene que salir a buscar a través del arte, tal vez conocido como arte terapia,
que ahí podemos Claro. encontrar muchas cosas en las cuales las personas en duelo subliman, pero ahora sí que estamos juntando ciencia, psicología, arte con música y que junto hacen esta parte como de la musicoterapia. Y esto nos lleva a una pregunta inicial como para ir poniendo en contexto para muchos de la comunidad y que nos están viendo ahorita. Yo creo que están apenas entendiendo a ver de cómo va esto, cómo puedo obtener herramientas para mi elaboración del duelo. ¿Qué es lo conocido como chip social que traemos sobre una pérdida y cómo lo vemos manifestarse en el consultorio? Esto como para poner base y después lo vamos conectando a la musicoterapia. Hermosísima pregunta, Omar, y es el pan de cada día mío. Muchas Sí. personas, por medio de la cultura, por medio de la socialización, por medio de nacer en un entorno cultural, vemos que tienen un chip social arraigado, es decir, que toda pérdida va a ocasionar sufrimiento, va a ocasionar cierto dolor, va a ocasionar que tienes que estar triste. Y hay muchas pérdidas con toques machistas, que eso es un rollo muy grande, que el famoso no llores. Y es lo que me va a estancar más la cuestión emocional. Ahí va a estar jugando un papel el arte y la ciencia en desbloquear ciertas emociones que con la palabra muchas veces no es suficiente, porque la persona tiene cierto mandato autónomo, cierto mandato cultural o cierto mandato de papá, de mamá, de los abuelitos, de que dijeron que los hombres muchas veces no deben llorar, y eso es totalmente falso. Incluso hay artículos de neurociencias, no recuerdo bien el nombre, que llorar nos quita 7 años de vida. Échale nada más. Entonces ve cómo una función tan hermosa, tan humana, tan sensible, la hemos bloqueado y se ha visto mal. Incluso cuando alguien llora, lo único que hace, sabes que tranquilo, tranquilo. Cuando realmente está sacando la emoción y bloqueaste y se quedó la emoción, y entonces retarda más el proceso de sanación. ¿Va, Omar? Y sabes que, Alejandro, te escucho hablar y me recuerda automáticamente situaciones del consultorio, ¿no? Y en este Claro. paradigma chip social de no llores, que Sí, podemos traer todos, incluso terapeutas, porque claro, ¿qué es lo primero que encontramos en un consultorio psicológico tanatológico? Bueno, pues están los lugares donde se sienta terapeuta y paciente, claro. pero casi enfrente del paciente, pañuelos por si llora. Exactamente, Y a la exactamente, vez, con eso le estamos diciendo que no estamos tan listos como sociedad para ver a la gente llorar. exactamente, O los exactamente. vemos llorar y le pasamos Luego, luego, de ¿no? este de Te los dicen, ¿sabes qué? pañuelos, ¿no? Que Exactamente. automáticamente podemos estarle mandando la señal de no llores. A Sí, lo mejor también, lo vemos empático, pero a lo mejor cerebralmente la señal es, pues ten para que te limpies las lágrimas y como para que se corte el proceso de llorar. Pero hoy en día claro, hasta nos das un plus, ¿no? Siete sí. años de vida menos en el El no caso llorar. de seguir con el no llorar. Es Fíjate, nada muy más. interesante, ¿no? Esa Un shock, parte. un shock cerebral, ¿no? Un shock cultural, un shock humanista, que te dice, no llores a un sentimiento humano, lo que nos hace una raza sensible. Nos han quitado la sensibilidad en muchas partes. El arte viene otra vez a sacar en contexto la sensibilidad del ser humano. Y sabes algo que me gusta más, es como el arte terapia, esa Claro, herramienta que llega a hacer match con la parte científica, no es como que esté peleada una de la otra, es no, lo que no se arregla con palabras, puede ser que esté como exactamente, coraza de acero y puede exactamente, encontrar musicoterapia para ablandar esa coraza. exactamente, Omar. Y me Mejor parece ejemplo interesante. no. Es muy, 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 muy interesante. Y en el consultorio es a lo mejor un poquito lamentable de que encontremos tantos casos de no llores, de emociones bloqueadas, donde hay duelos ya más cronificados, ya más patológicos, por una simple emoción de no sacar. Entonces dice muchas veces lo cognitivo-conductual, de tu mayor fuerza viene tu mayor
debilidad. Y a veces de la mayor debilidad viene la mayor fuerza. Fíjate, estamos combinando ciencia cognitivo-conductual con arte y musicoterapia. Interesante eso. Me parece algo que ya con esto ponemos en contexto a las personas que nos están escuchando y viendo Claro, el por qué tienen que quedarse hasta el final de esta entrevista. No encontraremos más claro, claro. No, información muy que está ahí. interesante. Y Ok, fíjate, cosas que encuentro paralelas a la cuestión que hablas de la sociedad. En los consultorios, el sí, 80% de los consultantes mujeres y claro. solamente el 20% hombres. Y desde ahí Fíjate ya nada más la vemos que el diferencia. machismo Claro. se está metiendo a esa parte. ¿Por qué crees desde tu experiencia, Alejandro, que la idea de controlar las emociones en el duelo es ya algo como que tan popular, pero tan fallida a la vez? Hay una frase que quiero que se queden todos. A mí me ha servido muchísimo como una frase de reencuadre. El control descontrola. El control El control descontrola. descontrola. Otra vez. Yo Aparecerá así, ahí. así muchísimas veces repito y repito. El control descontrola. El control es fuerza, es forzar a tu cuerpo a no llorar. Entonces es un descontrol total. Muchas veces salen ansiedad, salen depresión, salen que la, la gente ya no quiere vivir porque está controlando muchas partes de su existencia. Y si no llora los ojos, a veces llora otra parte del cuerpo. Por eso controlar no funciona. Hay que sentir y hay que ser sensibles a esa parte. Volver a la parte de energía femenina, de energía de poder. La mayoría de gente está en fuerza y es muy diferente el aferramiento a sentirme así de cierta manera y la fuerza es muchas veces es la mayor debilidad y la mayor debilidad y sensibilidad es la mayor fuerza. El chip social premia el aferramiento, Omar. Por Y que eso es está muy... como, Sí, y Omar. que es, Alejandro, como vemos a las personas en duelo. Todas las personas en duelo son fáciles de reconocer porque son Sí, personas que están con las armas en alto. Se están armados por completo, están armados solamente reaccionando y no respondiendo. Solamente así es es. como, soy esa chispa que le falta el galón de gasolina también, porque están en un duelo queriendo recuperar a toda costa lo perdido. Exactamente. Y con la terapia se puede lograr saber cuando esa persona ha bajado sus armas, Ah, cuando claro. ha dejado de estar como en el combate. Y me gusta la parte que dices, controlar es igual a dejar de sentir. O sea, lo que estamos haciendo al querernos Claro. controlarnos ante el llanto, ante la tristeza, no estamos Exactamente. sintiendo qué te quiere decir esa emoción. Muy bien. Que Exactamente. entrando en la materia, Alejandro, Sí. ¿qué papel jugaría la musicoterapia como tal en ayudar al paciente a dejar de tener ese control y empezar a sentir? Como un primer punto, Omar, sería que la música es biemisférica, es decir, conecta ambos hemisferios cerebrales. Al ser el único arte que conecta ambos hemisferios cerebrales, es decir, que vuelve más productivo al hipocampo. Es decir, que van a haber nuevamente recuerdos que a lo mejor estaban muy arraigados en el paciente y por primera vez, como los dos hemisferios están juntos, puede ser que el llanto reprimido por una se llama isomusical, lo que nosotros en musicoterapia vemos del paciente. Preguntamos cuáles son las canciones más significativas de tu infancia, de tu adolescencia, de tu etapa adulta, a lo mejor de que oye a papá, mamá, porque muchas veces ese control está en ni siquiera escuchar esos temas porque te van a quebrar. Y entonces muchas veces, si la música es bien hemisférica, utilizamos parte de este ISO musical para que el paciente nuevamente reconecte con su sensibilidad. Otro punto focal es utilizar música totalmente relajante. Esta para conectar con la parte emocional que se rechazó, porque muchas veces el ansioso es más ansioso por no conectar con la ansiedad, el depresivo es más depresivo por no conectar con la tristeza. Vuelvo a repetir, la fuerza es la mayor debilidad y la gente en duelo viene en fuerza, no en poder. Omar.
Muchas gracias, Alejandro. Y esto me hace relación como cuando los pacientes te dicen, y yo creo que varios de los que están viéndonos van a caer en cuenta de, a mí también me pasa, Claro. que están en sus momentos de mayor tristeza o en esas bajadas del estado de ánimo que hay en el duelo y te dicen, no quiero ni escuchar a este artista o esta música. Y es porque realmente están haciendo todo su esfuerzo, entiendo, en controlar la Exacto, emoción que pueden llegar a sentir. exactamente. Interesante Cuando no sabes desde ahí. qué puede ser el portal para sanar. ¿Qué sería, qué sería lo recomendable ahí? O sea, desde tu experiencia, lo que has visto con los pacientes, es el permitirles, ok, date tu tiempo, o el hacerles saber que lo que están haciendo es bloquear la emoción, no dejar sentir, y que tal vez lo recomendable es que se esforzaran a dar ese paso de escuchar esas Claro, canciones de su infancia o que los conecta con el ser querido que ya no está. ¿Cuál sería como claro. la recomendación desde tu experiencia? ¿Sí enfrentarse a escucharlo o detenerse? Muy interesante pregunta, Omar. Yo lo que hago son dos pasos. Uno, desbloquear la emoción. Ojo, el chip social, volvemos al chip social, pero ahora de la emoción. El chip social cultural de la emoción va a venir en un punto focal de rechazo. Rechazas llorar, rechazas sentir. Lo que yo hago es por primera vez en tu vida vas a conectar con la tristeza. Dicen, pero ¿cómo si es tristeza? Tú tienes derecho a estar totalmente triste. Y no hablo de obligación, hablo de derecho humano a estar triste. Si yo me animo a estar totalmente triste, acepto la tristeza, abrazo la tristeza, le doy las gracias por lo que me está mostrando, siento, lloro, salto, listo, suelto. El chip social no nos permite, porque el control descontrola. Nos Y sobre permite, todo, perdón Alejandro, pero sobre todo es como darte cuenta que el rechazar la emoción no es como tal, la voy a rechazar y ya no la veo, la voy a rechazar y ya no la siento. exactamente, Estará tocando tu puerta tan sí, fuerte hasta que le hagas caso, porque por algo la estás sintiendo. exactamente. Y lo que nos quita el chip social es la sensibilidad. Muchas veces pasa en otro aspecto con los hombres. Fíjate, yo tomé también un curso de por qué hay tanta violencia. Es Ok. decir, que nos quita tanta sensibilidad a los hombres que lo único que nos dejan expresar es lo violento. Se ve en el mundo, ¿eh? Nada más, te quitan llorar, te quitan ser sensible, te quitan ser amoroso. Entonces, ¿qué te dejan? Solo expresar violencia. Por eso los consultorios, la mayoría está lleno de mujeres que son más sensibles y expresivas. Cuando el hombre está reprimido y se está manifestando con infartos, diabetes, hipertensión. Hace falta mucho esta conciencia de no rechazar esa emoción, de permitirnos ser sensibles, de conectar nuevamente con la energía femenina. Y el arte es una herramienta poderosísima, biemisférica, que no escapa casi ningún ser humano a sacar algunas lágrimas por lo que toca. Y fíjate, Alejandro, que ahorita que mencionas eso de el chip que tiene social los hombres, que ya hasta cuando Claro, dicen violento y como que sin decirlo por dentro dices, pues porque es hombre, ¿no? O sea, como sí, justificando un poco del por qué, claro, porque el cerebro humano ocupa como que justificar. Y dices claro, esta otra parte estadística que me parece que es relevante de los sí, hombres que no expresan su emoción. Y hace poco totalmente. estaba viendo unas estadísticas de hombres y mujeres en edad de adulto mayor, o sea, ya Oh, en la vejez. sí, Y el censo es mucho mayor en mujeres, o sea, vivas, que en hombres. Y eso puede justificar el por qué en ese estadio de vejez las mujeres tienen una vida más prolongada. exactamente, Seguramente tendrá que ver el que pudieron expresar mejor sus emociones. claro. ¿Cómo Y podría, nuevamente vamos a la frase, el control descontrola. exacto, y frase poderosa, la vamos a seguir poniendo aquí para que Muy, muy quede poderoso, grabada muy poderoso, para todos, ¿no? ¿Cómo claro. podría la música, Alejandro, ayudar a liberar la ansiedad, ya específicamente en la ansiedad
Y luego esta pregunta es todavía un poco como Sí, compuesta. ¿Cómo sí, puede la dime. música ayudar a liberarnos de ansiedad sin necesidad de palabras? Ok, muy bien. Repetimos nuevamente. El arte musical es biemisférico y no necesita palabras. Es decir, las reminiscencias vienen automáticamente. Es decir, hay personas con demencia senil que ya no pueden hablar, pero sí pueden cantar. Hay personas que se Ok. les olvidó totalmente tocar un instrumento, pero si tú vuelven a escuchar lo que tocaron antes, lo imitan y después vuelve a desconectarse. ¿Te imaginas? Entonces, sí funciona mucho en la ansiedad porque baja el proceso de rumiación. Muchas veces la ansiedad es estar pensando y pensando, pensando en una cadena grande de preocupación. Lo que hace la música es frenar ese pensamiento para que entre mejor el área prefrontal. Es decir, que te va a dar una solución sin palabras, porque las aguas turbulentas distorsionan. La música hace que haya más claridad mental, Omar, solo por el hecho de escucharla, nada más. Fíjate que esto me recuerda una práctica que hago mucho en el consultorio, Alejandro, y aprovechando que eres el especialista en esto, Muchas gracias. porque lo hice empíricamente y ahorita voy conectando con tus respuestas y digo, bueno, Gracias, eso Omar. está bien. Y me parece mucho unos casos que no es uno, o sea, muchos Sí, casos Omar. en los que las personas definitivamente verbalmente están bloqueados. Quieren estar contigo, Claro, quieren estar en la atención terapéutica claro, porque saben que les hace bien, saben que han avanzado, pero pueden llegar en un momento de bloqueo, si así lo claro. queremos decir. Ya no quieren hacer herramientas como escribir terapéuticamente, como narrar Mm, terapéuticamente. Y digo, bueno, aquí hay como un bloqueo entre la información de lo que sucedió con lo que se siente, sí, es donde regularmente llega el bloqueo. Y en ese momento me permito armar una lista de Spotify con los pacientes. Debamos hacer una claro, lista, ya sea de tarea o en el consultorio, de las canciones que por alguna razón te conectan con tu ser querido, que estamos trabajando en duelo, ¿no? Por el cual estás como dueleando. Y empiezan a salir las canciones, esta porque la ponía cuando lavaba el carro, o esta porque era su preferida, o esta porque recuerdo que con esa se hacía el aseo de la casa. Y sale una lista de 5 o 10 canciones de Spotify y me doy cuenta que no es necesario hacer más nada en la sesión porque le digo, bueno, ahora vamos a reproducirla y a escuchar con atención todo lo que podamos escuchar de la música. Yo creo que no termina, en el 100% de los casos, no termina ni la primera canción cuando el paciente se permite sentir y termina en llanto que desahoga, que vale mucho más que las palabras. claro. Totalmente de acuerdo, Omar. Es una parte sensible que tú tocas. El arte muchas veces dice, dilo con música y no necesitarás ninguna palabra. Claro, porque vuelvo a repetir, toca emociones donde nin- casi ningún arte hablado, podría decirse, dentro de este procedimiento de arte y ciencia, vuelve a resignificar momentos de que ya el paciente ya no se acordaba. Hay pacientes que ponen música cuando eran niños y dicen, recordé algo que ya estaba bloqueado desde hace 17 años, 35 años, y otra vez volvió. ¿Por qué? Porque el arte volvió a reproducir esas reminiscencias, Omar. Interesantísimo. El tema yo creo que tanto Claro, para mí, tanto otros terapeutas, gracias, incluyendo gracias, a todas las personas de la fundación, ahora se nos gracias. está desbloqueando el chip de todo lo Gracias, que la música puede hacer claro. por nuestros duelos. ¿Qué tipo de sonidos vamos entrando un poco más a Sí, materia, ¿no? Como que más a lo micro. ¿Qué tipo de sí, sonidos o estructuras musicales ayudan a mejorar, pero ese impacto que hay en el sueño? Vemos en los procesos de duelo que el sueño es algo de lo más trastocado, ¿no? Existe hasta como una comorbilidad del trastorno de sueño.
Entonces, en personas que atraviesan un duelo, ¿cómo nos ayuda ciertos sonidos o cierta música? Ok, es interesante lo que planteas, Omar, porque muchas veces las personas son como un dispositivo. Si el dispositivo está al 20%, por más que le metas terapias, no está reestructurado, no está regenerado, está enojado, está cansado. Lo que necesitamos hacer, yo lo que trabajo muchas veces es primero el sueño. Me interesa el sueño de la 1 a las 3 de la mañana, que es el sueño REM, el sueño de movimientos oculares rápidos. Es el que hace como una barredora. Limpia el cortisol, limpia toda la rumiación, las preocupaciones. Necesitamos volver a tener un sueño óptimo con dos alternativas. Una que se llama cronoterapia, es decir, que tú te comprometas a ti mismo a acostarte a las 11 de la noche, pone, y despertarte a las 7 de la mañana. Es un compromiso contigo para volver nuevamente a nuestro ritmo circadiano, otra vez. Y aparte con la ayuda de musicoterapia, que puedes ocupar piano relajante con con sonido de lluvia, ¿va? Piano Es relajante, eso me parece piano interesante, relajante creo que o a le lo puede mejor servir. guitarra relajante. Puede ser sola o puede ser con el sonido de, ¿cómo se llama? Lluvia, nada más. Puede ser. ¿Por qué no quiero meter percusión? Porque te va a hacer moverte y yo quiero relajar. ¿Por qué no meto voz cantante? Porque te va a hacer cantar. Y yo tampoco quiero reminiscencias. Yo lo que yo quiero es una música óptima para el sueño, solo con un instrumento y a lo mejor con un pequeño sonido de lluvia, o a lo mejor viento, o a lo mejor solo el instrumento, más que suficiente. Esa es una musicoterapia modelo YIM, es decir, musicoterapia receptiva, donde el paciente está escuchando música de un dispositivo y óptima para una relajación. ¿Va? Voy a quedarme un poquito más en esta pregunta porque siento que la respuesta son de esas respuestas que valen muchísimo. Ok. Sí, Trastorno de sueño, insomnio, no estoy claro, durmiendo bien. Esa muy bien. gente que dice, me levanto y siento que no descansé, algo estará sucediendo en el sueño. Primer punto, cronoterapia decías que es como Cronoterapia, es decir, obligarnos. comprometerte, más que una obligación, yo les digo, tienes un compromiso contigo, porque yo no te voy a ver, pero si tú Exacto. quieres realmente sanar, necesitamos recargar la pila de tu celular, claro. Ok. Entonces, ¿cómo recargamos? Comprometiéndonos a un horario fijo. Si no puedes fin de semana, solo hazlo de lunes a viernes, nada más. ¿Hay Para hora que, recomendada? de preferencia, 10 de la noche. ¿Por qué? Porque me interesa mucho que estés con un sueño profundo de 1 a las 3 de la mañana. Entonces, entre más puedas recuperarte, no ha habido una sola persona que se haya arrepentido de dormir más. Ok. Optimiza todas las funciones. Muchos necesitan multivitamínicos, necesitan no sé qué, les digo, duerme más, nada más. Es una reparación óptima para tu organismo, Omar. Que la terapia es como ir al gimnasio, ¿no? Dicen, te puede dar un poco de flojera el ponerte de acuerdo, el ir, pero no hay nadie que salga de una rutina de gimnasio y diga, me arrepiento de haber venido. Y Lo lo mismo. mismo pasa con el sueño, con la musicoterapia. Entonces tengo estos factores, tengo que hacer dos cosas. Bueno, una cosa, encontrar música relajante que Relajante, sí. sea piano relajante, guitarra relajante y le podemos agregar lluvia si es mejor para nosotros. Y si hay solo el instrumento, todavía mejor, ¿eh? No hay ninguna bronca, pero si quieres añadir, porque hay música de sonido con lluvia, adelante. Pero si tiene una percusión, es decir, que suene algo, algún tambor, ya no te va a ser útil porque te vas a mover. Si tiene una voz cantante, tampoco vas. Puede tener solo voz guía, que te diga relaja tu cuerpo, relaja tus pies. Son como las que yo subí en mi canal, que yo guío a los pacientes, pero nada más tiene esa voz, nada más. Que punto importante es que vamos a dejar más adelante aquí en el video tanto los Sí, datos de tu canal para que puedan buscarlo claro, directamente contigo claro. y Muchas también gracias. un pedacito en la edición para que puedan ver a qué nos estamos refiriendo Claro, sobre esta exactamente. parte de
de cómo relajar, cómo buscar esa relajación con esos Sí, dos Omar, pasos. claro. Cronoterapia y aparte buscando esa No, música relajante relajante. sería equivalente a una musicoterapia modelo GIM, GIM, Ok, modelo GIM, Jim. que es musicoterapia receptiva. Es decir, que el paciente está recibiendo sonidos de un agente externo. Por eso es ¿Cómo, receptiva. Sí, Omar. cómo influye, Alejandro, la Sí. relación del paciente consigo mismo una vez que ya hace esto? Supongamos un paciente en ansiedad, en estrés, y que no puede dormir bien con insomnio y luego lo empieza a aplicar en musicoterapia, lo hace parte de su vida. ¿Cómo influye la relación del paciente consigo mismo e incluso con los demás cuando se trabaja el duelo con musicoterapia? Es más rápido por lo mismo que el paciente hace las paces con él, desde el sueño, desde la emoción y desde las, ¿cómo se llama?, técnicas tanatológicas. Pero si tú le muestras todo el hizo musical, todo el arte terapia, musicoterapia, y aparte trabajas técnicas tanatológicas, tienes un éxito total ahí, Omar. Entonces hay una reconciliación y un perdón, pero también con su parte sensible. Y eso créeme que es una sanación guau. Entonces toda manifestación psicológica se va a estar transformando en algo fisiológico. Ha habido casos míos que han mejorado colitis nerviosa, intestino irritable, muchísimas raíces. Ya no voy al IMSS. ¿Por qué? ¿No? Casi me dice, pues le digo, porque ya bajas el nivel de cortisol. También es otro punto muy importante, el estrés sube el cortisol. Hay un estrés agudo en el duelo, la musicoterapia automáticamente hace que baje el cortisol. Así, automáticamente. Sube serotonina, dopamina. ¿Qué medicamento hace eso, Omar? No existe. ¿Te imaginas Definitivamente es, cuántos beneficios? estamos ahorrándonos en padecimientos Claro. de salud, Sí, estamos prolongando vida claro. por lo que decíamos de la conexión con las emociones y con la sensibilidad, 7 y años de vida más. ahorrando incluso en medicamentos para aquellos que lo necesitan a lo mejor para dormir, para la Exactamente, gastritis, para la colitis y para todas esas exactamente. enfermedades. Sí, así es, Omar, Ahora, porque muchas veces el estar emocional con mucho cortisol, lógicamente, interviene en la motilidad intestinal. Entonces, impacta a la microbiota. Aquí, si es que subes serotonina, tienes más triptófano, va a haber mejor motilidad intestinal. Así de sencillo. pues de Fíjate. beneficios hemos encontrado todos. Me sale una pregunta. ¿Qué Dime, Omar. diferencia podemos Ajá. encontrar entre la música tradicional? Es Órale. decir, esto se puede hacer de manera tradicional porque alguien puede decir, oye, lo puedo hacer con mi grupo favorito, no importa si el grupo favorito es de rock, de metal, Ah, perfecto. o es pop, o es música electrónica. Hay personas que dicen que con la música electrónica como que se relajan, es en inglés, en otro idioma, en español. ¿Qué diferencia hay entre la música tradicional y la musicoterapia? O sea, ¿cómo podríamos distinguir Ok. las dos cosas? Vamos a hablar un poco de electroencefalogramas. Hay muchas ondas, ¿no? Hay ondas alfa, hay ondas teta, hay ondas delta, que es la del sueño. Muchas veces, y hay ondas gamma. Cuando tú escuchas una música que te encanta, tu cerebro está en ritmo gamma. Por eso es muy importante que escuches música que te haga estar en éxtasis. También es muy padre para nuestro cerebro. Por eso disfrutamos tanto un concierto, pero no sería musicoterapia, sería poner al cerebro en un ritmo gamma. Yo lo que busco es poner al cerebro tanto en ritmo teta, tanto en ritmo delta, que son los del sueño. La musicoterapia entraría en esos dos factores, podría decir Omar, que entra en el ritmo teta para pasar al ritmo delta, que son ondas grandotas del sueño op- optimizado, Omar. Es teta y delta. Sí, Hay teta forma y de, delta son los del sueño.
hay forma de distinguirse con facilidad Mm. qué música puede entrar a la musicoterapia y cuál no. O sea, entendemos Ah, que toda es beneficiosa porque toda, ayuda toda, en algún momento, exactamente. Ayuda en ciertos factores, ¿no? Sí, exactamente. pero Pero el que si va hablamos, diseñado para sanar, ¿cómo lo encontramos? yo utilizo mucho la música relajante, totalmente, porque es la que me va a estar bajando el cortisol. Nuevamente repetimos, piano relajante, guitarra relajante, ya sea con sonidoterapia, lluvia o algo así, ¿va? Pero sin voz cantante y sin percusión. Esa es como la parte sanadora que yo busco, relajar y entrar en el sistema parasimpático, que es el de la relajación, para quitarnos todo el estrés, todo el cortisol, ¿no? Que venimos cargando por el día a día. O sea, hacemos un... Incluso cuando una persona se llega a sentir muy ansiosa, le digo, haz unos 5 minutos de musicoterapia, con respiraciones totalmente lentas y profundas. Con eso es más que suficiente para seguir y continuar. Y si haces otra sesión, tal vez en la tarde-noche te va a ayudar a conciliar mejor tu sueño, Omar. Ok, interesante saber esto. Toda la ¿Verdad? música trae factores cerebrales importantes, Sí, pero sí se tiene que, pues, seccionar la que es para elevar el éxtasis y la que es exactamente. para relajar, como para el Eso es lo momento de la terapia y de sanar y la cuestión exactamente. del sueño. Ya se ha dicho, ya dijiste como que varias cosas que se acercan ahí, pero solamente para no obviarlo, ¿qué ocurre a nivel cerebral cuando una Sí, persona en duelo se sí. expone a música diseñada para sanar? Ocurre que la persona suelta emociones que estuvieron congeladas desde hace mucho tiempo. Vuelve la, la parte sensible y automáticamente se está quitando ese control con el que totalmente viene en el duelo. Como que suaviza más a la persona, la humaniza más, porque cierta es un arte que está humanizando cada célula de la persona, Omar. Que humanizar sería en este momento con lo que estamos entendiendo quitar el chip social Exactamente, y hacerlo más humano. exactamente. ¿Has Es lo que presenciado, sí, has dime, Omar. presenciado, Alejandro, Sí, algún momento, alguna sesión, no sé, de musicoterapia o alguna sesión terapéutica en donde la música haya desbloqueado alguna emoción, un recuerdo que llevaba años atrapado en el paciente y que hayas visto a lo mejor en primera mano un ejemplo muy claro que no sé si se sí, pudiera o que nos gustes compartir, el sí, cómo se ve la transformación de agregar esta parte de musicoterapia a la terapia tradicional y qué ok. beneficios podemos encontrar a lo mejor a través de un ejemplo. No sé si ahorita se te venga uno a la mente. Se me vienen varios, Omar, había que articular uno bien. He tenido casos que ha mejorado el autoestima, ha mejorado respuesta de ansiedad. Haz de cuenta que las personas venían con una respuesta de ansiedad de hacerse daño, totalmente, totalmente, ¿no? Entonces ya esa ansiedad ya estaba, ya ni siquiera generalizada, ya era un trastorno ya muy fuerte. Agarro, doy cognitivo conductual, porque yo mezclo cognitivo conductual con Con musicoterapia musicoterapia. y hago la musicoterapia hasta el final. Entonces le digo, por primera vez quiero que reconectes con el self, no con tu ansiedad como un monstruo, sino como un aliado tuyo. Agarra, la pongo en trance con musicoterapia y automáticamente cambiamos la respuesta. Si la ansiedad tiene una respuesta negativa, hoy quiero que esa respuesta sea de risa. Entonces ya cada vez que se aproximaba el ataque, ella ya no sentía miedo, lo asociaba con una historia ridícula, haz de cuenta. Entonces yo no quité la ansiedad, yo cambié la respuesta por medio de musicoterapia entrando a la niña interior.
Le explicamos a la niña interior que la ansiedad no es mala y que nuevamente puede reestructurarse aprendiendo. Ahora, cada vez que llegara el ataque, agarrar una revista y se pusiera a reír. ¿Y qué crees? Que la ansiedad ya no causó mal. Es una Fue manera en un cómo caso que me vemos. impactó mucho. Sí, dime, Mar. Sí, claro, es impactante porque es como el ver directamente cómo la musicoterapia iba tejiendo como Exactamente. conexiones, Sí, incluso ya vistas, incluso a lo mejor trabajadas ya de una manera, pero que se sabía que había algo todavía ahí, que no todavía hay. estaba transformado, se pudiera decir, o a lo mejor un poco Exactamente. como resignificado, y Muy cómo a bien. través del arte de la música es como un coadyuvante, un acompañante Claro. también para poderlo Incluso lograr. dicen que es otro terapeuta más, que es un Exacto. coterapeuta. O sea, Y que ese está coterapeuta al lado. va contigo, o Siempre sea, está tiene contigo. beneficios. Sí, tiene muchos beneficios. Y esta paciente hasta la fecha iba a ser canalizada a psiquiatría, ya no fue necesario. Se cambió la respuesta por entrar a la niña interior con musicoterapia. Y que de La alguna música se manera, fue guiando, 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 junto con mi voz guía y logramos cambiar la respuesta. No quitamos la ansiedad. La ansiedad se disminuyó por efecto dominó. Ya no afectó. y ¿Cómo ves, Mar? que de alguna manera, Alejandro, esta parte es como decir, ese acompañante terapéutico que tú te llevas a tu casa puede ser a tu Exactamente. ritmo, puede ser con tu intensidad, puede Exactamente. acompañarte en los momentos complicados, todavía te va a poder ayudar a dormir. O sea, creo que, bueno, a dormir con calidad, o sea, a que se Exacto. cumpla lo que se tiene que cumplir en la parte de dormir. Me parece que es como esa herramienta terapéutica que sin importar el tipo de psicoterapia que se dé, todos los Exactamente. terapeutas debemos de tener, y que aparte todas las personas que aunque no sean terapeutas, pues ya saben el cómo llegar a esa música relajante, ya Exactamente. saben el cómo llegar a esa parte de musicoterapia, o lo que hoy ya conocemos como la musicoterapia. Claro, ¿Qué Marco. pueden hacer las personas que por sí solas dicen, yo no quiero acudir a una terapia de duelo, siento que yo puedo con el duelo solo, yo siento que no necesito un tanatólogo, no necesito un psicólogo porque voy avanzando bien, pero quiero hacerlo todavía aún mejor? La musicoterapia se puede aplicar por sí solo, es decir, sin estar acompañado de un terapeuta, de alguien que guíe, de alguien que te diga el cómo hacerlo. ¿Y qué pasa? Esta es una pregunta doble. Si sí lo puedo hacer solo, ¿cuál sería la recomendación? ¿No? O sea, ¿en dónde buscar, en dónde encontrar? ¿Hay algún tipo de lugar donde a lo mejor tú conozcas que se hagan reuniones grupales para esto, o tiene que ser individualizado? Y también, si esa persona lo va a hacer solo, ¿con qué consistencia se hace? Todos Claro. los días, un día a la semana, Muy bien. ya con eso Muy bien. es importante. Son varias preguntas, Omar. Espero responder todas. La frecuencia que yo recomiendo es en la mañana y en la noche. En la mañana para despertar óptimo y en la noche para un óptimo descanso. Si la persona está muy en sufrimiento, muy en dolor, hasta 3 veces. Lo que yo recomiendo es de 5 minutos hasta 10 minutos, lo que puedas hacer. Hay personas que no tienen mucho tiempo, con 3 es suficiente, pero con una respiración muy lenta y muy profunda. Una parte que se me pasó, yo creo, es que tiene que estar acompañada de una respiración muy lenta, como si fueras con una respiración diafragmática. Entonces, Sí. activamos con dos vías, tanto música como con respiración, el sistema parasimpático, que es el de relajación. La musicoterapia tiene que ir siempre acompañada de una óptima respiración
costodiafragmática, que es decir, lo más lento y profundo. Incluso yo siempre en mis prácticas digo, entre más escuches mi voz, la respiración se hace más lenta y más profunda. Ese es como el, mm, como el tip, Omar. Tiene que estar acompañado de una respiración muy lenta y muy profunda. ¿Va? Que yo siempre les recomiendo que para cuando dicen cómo es la respiración diafragmática, bueno, pues Sí. ponerse la mano aquí Ah, y claro. la otra mano a lo mejor en el estómago para que puedan Tómate sentir como un perro. cómo se infla y se Sí. desinfla, no solo como para, puede ser como un tip para quienes ahorita escuchan, respiración diafragmática, ¿cómo Ah, le ok. hago? Y pues que Como sea como inflar tu que le, pancita, ¿no? Yo, le, yo les digo, nada más infla tu pancita, pon tus dos manos así, y esto tiene que hacer esto, nada más, para que no te me confundas, ¿va? Y entonces poco a poco se va adquiriendo esa habilidad. Ojo, no sale a la primera, ¿no? Porque muchos pacientes, es que no me sale la práctica de musicoterapia. ¿Cuándo es perfecta? Nunca. Siempre es distinta, porque nuestro cerebro sesga. De eso ok. no tengas en cuenta en que hagas perfecta la práctica si no te salió mucho la respiración, si no te salió, no importa. Lo importante es intentarlo y ir mas- masteriando esta práctica. Practicando, cada día sale mejor. ¿Va? ¿Qué mensaje, Alejandro, le darías a las personas Sí. que definitivamente están conectadas y que la mayoría, si no es que todos, por ser parte de la comunidad de Dios Arco de Papel, están Sí, pasando por momentos de estrés, momentos de sí, lo que- insomnio, de ansiedad, depresión, están en este tránsito de esta montaña rusa de los procesos de duelo, pero que aún no se han permitido escuchar como su propia música interna, conectarse con esta Órale. parte de arte que Sí, todos podemos conectar a través de ahí con claro. la vida. ¿Qué mensaje le darías tú desde tu experiencia, desde lo que has visto, desde lo que conoces de aplicar el arte a la música para que sea de apoyo y de contribución? Un solo tip que abarca muchos. Nuevamente, el control descontrola. Eso quiero que te lo grabes, que te lo tatúes. Lo vamos a El volver a poner control, ahí. El control. control descontrola. La mayoría de pacientes vienen en descontrol por un control. Que el arte es una ayuda hermosísima si tú lo permites. Y que si quieres realmente sanar, conectes con el sufrimiento venga. Cuando la tristeza venga, un gran abrazo. Cuando la frustración venga, un gran abrazo. Cuando el dolor venga, un gran abrazo. Atrévete hoy, por primera vez, a conectar con tu sufrimiento sin rechazarlo. Y esta musicoterapia será un gran aliado para poder conectar el doble todavía. Eso es lo que yo les diría. Y simplemente el control es control, Omar. Alejandro, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de tenerte aquí en No, la gracias a ti. entrevista. Me gustó mucho, Esto, me el gustó mucho. poder contribuir es algo, no nada más contribuir, es como el encontrar fuerzas de todo lo que pueda apoyar, es algo Claro, que es pilar de la Fundación de Dios, mi barco de papel. Todo lo que ayude a sanar el dolor estando en duelo es siempre una herramienta que atesoramos mucho todos los claro. tripulantes de la fundación. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos buscarte? Si alguien tiene dudas, preguntas, quiere una Ah, consulta, claro, ¿cómo llega contigo por redes sociales o tu contacto de WhatsApp? ¿Qué podrías claro. compartirnos para Ah, no, irlo agregando aquí? muchísimas gracias. Mi contacto es el WhatsApp. Estoy en CDMX. Es el 55 16 26 98 05. Muchas veces con el LADA más 52, por si no entra, ¿verdad? Por si vienes de otro estado. Y mi red social, canal de YouTube, donde puedes encontrar información relevante, es Alejandro Torres 21. Alejandro Torres 21. Así como mi Perfecto. nombre, nada más con el número 21. Alejandro Torres Alejandro Torres 21. 21 y te encuentran en El canal de YouTube. YouTube.
incluso para encontrar estas prácticas de musicoterapia relajante, música relajante, y que desde ahí pueden partir para los que a lo mejor no la Exactamente, conocen y luego sí, ir encontrando exactamente, más y más. sí, Alejandro, totalmente. agradecerte de manera personal el que hayas aceptado Claro. esta entrevista. No, muchas Eh, gracias a usted. Ahora sí que en nombre también de todas las personas de aquí de la comunidad, creo que esto es una entrevista que nos ha impactado, que hemos conocido Muchas algo gracias. nuevo y que nos ha dejado algo para sanar. Entonces Qué bonito. contribuimos a todo lo que era necesario y definitivamente yo creo que esto se va convirtiendo incluso en ya casi una segunda propuesta para darle una Órale, continuidad a esta parte de la qué bonito, musicoterapia. qué bonito, qué Seguramente bonito. hay más que encontrar. Muchas cosas más que encontrar en arte y ciencia al servicio. Y como mi frase lo dice en mi canal, por una humanidad más sana. Omar. Por una humanidad más sana. Así es. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todas las personas que están siguiendo también nuestro Festival de Vida y Muerte de lunes 27 de octubre al viernes 31 y todos los programas se quedan en YouTube por si a alguien se le pasó algo pueda regresar ahí. Oh, qué Dejen bonito. comentarios también, suscríbanse Gracias, también gracias. tanto a tu página de YouTube y a nuestra página de Dios mi Sí, barco de gracias, muchas papel gracias. para que no se pierdan de nada. Con esto continuamos en el festival y nos estamos viendo en la siguiente emisión.